Uno de los grandes mitos que existen en la actualidad es que ya no necesitas estudiar una carrera profesional para que te contraten en un gran corporativo o en una startup. Desde hace algunos años ha venido trayendo esta historia de que los grandes corporativos como Google, Amazon, Apple ya no están pidiendo carreras profesionales para poder entrar a trabajar con ellos. Y esto es parcialmente cierto, pero ¿realmente las empresas están contratando sin que tengas carrera profesional? De eso trata este episodio. Bienvenido a la tercera temporada del podcast de Isaac Burguet, Irrepetible. Este es el tercer año en el que a través de estos episodios, tú y yo buscamos ser la mejor versión que podemos hasta este momento y crecer en lo personal y lo profesional. Recuerda que tu propósito es extraordinario, irrepetible y que estamos hechos para trascender. ¡Comencemos! Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Irrepetible. Te recuerdo, este podcast lo hice con la finalidad de que encontremos tú y yo la mejor versión de nosotros mismos y que podamos potenciar totalmente nuestros talentos porque somos irrepetibles, porque estamos hechos para trascender y porque realmente depende de ti dar el extra para llegar a lo extraordinario. Y hoy quiero hablarte de este tema que tiene que ver con qué está pasando con el reclutamiento a nivel empresarial. ¿Es cierto que ya no se necesitan carreras? ¿Qué pasa con esto? Mira, vamos a arrancar de lleno. La realidad es que la respuesta es un contundente no. No, las empresas no es que ya no contraten sin carrera profesional, es que depende del puesto. No están contratando sin una carrera profesional, mucho menos para puestos administrativos y directivos. Es cierto, hay algunos puestos mucho de menor rango que sí no necesitan el requisito de tener una carrera profesional. Piensa, por ejemplo, en la industria automotriz, ¿no? O sea, la gente que esté ensamblando el auto como tal o que tal vez está en el proceso de producción, el proceso de pintura, no necesariamente debe tener una carrera profesional, ¿no? Tú y yo lo sabemos, ¿no? En Latinoamérica, sobre todo en nuestro país, en México, existe un concepto de que existe mano de obra calificada. No sé si lo has escuchado, ¿no? La mano de obra calificada es estas personas que se han vuelto expertos en pintar o expertos en el tema de armado, del ensamblaje, depende de la industria, o al revés, ¿no? Puestos mucho más bajos en el tema operativo, sobre todo, no necesariamente en industrias, pero también en el sector de servicios o en el sector turístico, que no van a requerir una carrera profesional. Pero si tu aspiración está a entrar a un puesto administrativo, un puesto de dirección, un puesto de coordinación, un puesto de gerencia, ¿no? Si estás pensando en hacer carrera profesional en una gran industria, la realidad es que aún es necesario una carrera profesional. El problema que tenemos son los nuevos mitos, ¿no? Estos nuevos mitos de que hacer muchas empresas, startups, cada vez estamos viviendo un boom del startup otra vez, ¿no? Esto se dio en los 2000, ahora se está dando en el 2020, ¿no? 2021, y la realidad es que sí es cierto, ¿no? Hay algunas startups que están eliminando el requisito de tener carrera profesional, pero en la mayoría de los corporativos esto se ha vuelto un concepto que yo le llamo commodity. Un commodity es este proceso o este producto o esta necesidad, este requisito que se vuelve una regla no establecida, ¿no? Un commodity, por ejemplo, tú y yo no le decimos pañuelos desechables, ¿no? Les llamamos por la marca dominante del sector. Mucha gente les dice Coca-Cola a la Fanta, ¿no? O al refresco de naranja le dice Coca-Cola de naranja. Eso es un commodity. Un commodity es algo que se vuelve como la regla, la forma de hablarlo de manera establecida. Esto se da en el marketing, por ejemplo, pero también se da a nivel empresarial. Y hace algún tiempo, tú y yo lo sabemos, ¿no? El commodity era la preparatoria, ¿no? En muchos lugares, de hecho, se empezó a hacer un tema de como legal incluso, de que no te podían dar un trabajo si tú no tenías preparatoria. Bueno, ¿qué crees? La carrera es el nuevo commodity. La mayoría de la gente en puestos directivos y en puestos administrativos está teniendo la carrera profesional como un requisito necesario para poder entrar a este tipo de puestos. Y es que el proceso de contratación es diferente en cada organización, eso es real, pero en la mayoría de las empresas, anótalo si te sirve, se van a generar entre 4 a 7 entrevistas para poder literal contratar a un puesto directivo o administrativo. Y no es cierto que nada más van a ver si eres muy social o eres muy humano. Esto es totalmente falso. En la mayoría de las organizaciones, incluyendo estas que tenemos del mito, ¿no? Google, Amazon, Apple, hacen entre 4 a 7 entrevistas para poder determinar si eres el candidato idóneo para el puesto.
Lo más normal es que la primera entrevista sea una entrevista telefónica, en la mayoría de los casos, si ni siquiera exista esta primera entrevista. Déjame explicarte. La primera entrevista, normalmente lo que se hace en la mayoría de las organizaciones es contactarte vía teléfono, vía correo inclusive, para validar que los datos que tú estás poniendo en tu currículum sean los correctos. El currículum, te recuerdo que es esta hoja, este papel, ¿no? Donde tú pones todo lo que has hecho a lo largo de tu vida profesional, desde qué estudios tienes, qué experiencia cuentas, qué cursos, qué diplomados, qué especialidades, qué carrera profesional has estudiado. Y este currículum es como los datos generales, es el primer filtro para el tema de la organización. En muchos lugares se hace una primera entrevista telefónica para constatar que tu declaración, o sea, lo que te pregunten en la entrevista, vaya de acuerdo a lo que acabas de poner en tu currículum y que no sea una mentira. Esta entrevista normalmente la hace un personal de puesto medio de la organización, ¿no? Y es un primer filtro. En muchos lugares ya ni siquiera se hace la entrevista, simplemente es mándame por correo electrónico las referencias, o sea, lo que compruebe, lo que avale, que lo que dices en tu currículum es totalmente cierto. Las segundas entrevistas tienen que ver, la segunda, la tercera, va dependiendo del tamaño de la organización, hacen una segunda o inclusive hasta una tercera, por parte de un especialista en recursos humanos, en capital humano. Un especialista que lo que va a constatar es que tienes las habilidades que se requieren para el puesto a nivel técnico. Por ejemplo, en muchos lugares lo que hacen es una prueba, literal, como un examen de ver si realmente sabes resolver problemas técnicos, problemas que tengan que ver con la carrera que estás haciendo. Por ejemplo, si eres diseñador gráfico y estás pidiendo un puesto para diseño, es la entrevista donde te van a pedir tu book, tu herramienta de trabajo, donde enseñes todo lo que has hecho a lo largo de tu vida, e inclusive te pueden hacer que en ese momento prepares un logotipo, diseñes una campaña, hagas algo al respecto. Si vas a un puesto técnico, un puesto ingeniero, por ejemplo, es donde van a hacerte una entrevista, seguramente un examen escrito, pero además te van a poner un caso real de la planta para saber cómo lo resolverías de manera totalmente técnica. Estas entrevistas lo que buscan saber es si tienes las habilidades, pero sobre todo si tienes los conocimientos para el puesto. Finalmente, las últimas entrevistas tienen que ver con entrevistas con el que va a ser tu jefe directo, el que va a ser el jefe de tu jefe, e inclusive puedes llegar a tener una entrevista hasta con el director general de la compañía o el gerente general del área, ¿no? Y estas entrevistas ya no son técnicas, son mucho más entrevistas sociales, entrevistas donde probablemente te hablen de algo personal, de alguna temática que hayan encontrado. Es más, pueden iniciar haciéndote una pregunta. A mí me pasó, en alguna vez que yo fui a pedir un trabajo, la entrevista con el director general de la compañía ya había pasado el filtro del currículum, ya había pasado el filtro de la entrevista técnica. La tercera entrevista que me hicieron me preguntó a qué equipo le iba de fútbol. Y fue una entrevista totalmente que hablamos de fútbol. El director quería saber a qué equipo le iba. Quería saber si tenía preferencia por el Barça o por el Madrid. No, lo que quería saber era mis habilidades sociales. ¿Qué tanto era bueno para hablar? ¿Qué tanto podía desenvolverme? ¿Qué tanto podía resolver algún tipo de problema? Y es aquí donde entran estos mitos de que únicamente te van a poner casos como raros para el momento de la entrevista. Lo más común es que empiecen a evaluar situaciones poco comunes, ¿no? Situaciones como si hubiera un incendio, ¿qué estarías haciendo en este momento? O ¿por dónde saldrías, no? O estas preguntas que yo creo que te has metido, y si no te has metido, métete, es muy divertido, buscar en Google de las preguntas raras que hacen en Amazon, las preguntas random que hacen en Apple. Y es cierto, ¿por qué? Porque son las preguntas del último filtro. Porque no me interesa a mí como organización. Ahora sí, ya sé que eres bueno para el puesto técnicamente. Me interesa saber tus habilidades blandas. Hace algunos años lo único que se evaluaba, como hemos visto ya en este podcast, es que se evaluaba únicamente las hard skills, o estas habilidades técnicas, habilidades duras. Las habilidades duras son estos conocimientos, estas habilidades que necesitas técnicamente para el puesto. Esto va desde si cuentas con los conocimientos del puesto de trabajo, si tienes conocimientos de la carrera, si tu carrera avala esto, si has tenido experiencia profesional en el rubro, cuál fue el último puesto en el cual trabajaste. O sea, un conjunto de habilidades que demuestren que vas a poder realmente con el puesto. Sin embargo, desde que las organizaciones empezaron a involucrarse mucho más con su personal, a saber qué le interesa, a conocerlos más, a conocer sus necesidades personales, si tienen familia, cuáles son sus hobbies, se empezaron a evaluar un segundo tipo de habilidades que son las habilidades blandas o soft skills.
Es por ello que en la mayoría de las organizaciones existen 3 grandes criterios o 3 grandes cosas que quiero dejarte en este episodio de qué necesitas tener para poder entrar a un buen puesto de trabajo. Número 1, el título profesional. El título profesional se está volviendo, te decíamos, este commodity, ¿no? Y esta aval de que una universidad pues recomiende, avale como tal, que tú cuentas conocimientos, es el primer criterio para que se pueda meter en tu currículum. No solo es el título, ¿no? Son los cursos, decíamos, las especialidades, los diplomados, la parte de conocimiento teórico, congresos, certificaciones, que sepas manejar algún software, dependiendo del puesto al que vayas, que van a tomar en cuenta, ¿no? Primero, todo el tema de conocimientos, el título y todos los conocimientos alrededor de tu carrera. En segundo lugar, una necesidad para pasar los primeros filtros, las primeras 2 entrevistas, mucho va a tener que ver tu experiencia profesional. Es decir, que en tu último puesto, que en el lugar, en la universidad, por ejemplo, si va a ser tu primer trabajo, van a tomar en cuenta qué has hecho durante la universidad para estas habilidades blandas que decíamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué has hecho a nivel experiencia? Oye, ¿quieres un puesto para coordinar a alguien? Perfecto, un puesto medio, un puesto alto. Perfecto, ¿qué has dirigido? Y aquí es donde, chavos, entra el tema de la experiencia profesional en la universidad. Si tú te has vuelto el presidente de tu carrera, el presidente de la sociedad de alumnos, has dirigido algún congreso, has estado como staff en algún lugar y además has tenido experiencia profesional dentro de tu carrera, llamémosla experiencia profesional, prácticas profesionales, ¿no? Que vas gratis a practicar a algún lugar sin que te paguen, o prácticas pagadas, ¿no? Que a lo mejor hayas tenido la experiencia de poder estar directamente involucrado con alguna organización. Seguramente esto va a contar como experiencia profesional. Y esto lo que va a permitirte es contar con esta parte de poder pasar la segunda o la tercera entrevista, el segundo o tercer filtro como tal. Y finalmente, la tercera parte para poder lograr entrar a una organización es el tema de las soft skills, estas habilidades blandas que hemos venido hablando. Las habilidades blandas tienen que ver con todo lo que no lleva el puesto, pero que es necesario para poder interactuar con alguien más, con tus compañeros de trabajo, con clientes, con proveedores, con tu jefe directo. Estas habilidades de comunicación, de liderazgo, las habilidades de resolución de problemas, de análisis, de adaptación al cambio, de creatividad, de innovación. Hay muchas habilidades blandas que seguramente te van a evaluar. Yo te he dado hoy por lo tanto unas 7, ¿no? Pero estas habilidades no se pueden certificar. No existe un desarrollo como tal, a menos que te tomes un curso de liderazgo o un curso de habilidades blandas que ya existen, pero que estas se tienen que demostrar en el día a día. Y la única forma de poder demostrarlas es lo que haces a lo largo de la universidad. Rompamos el mito. No existe ninguna empresa que contrate únicamente para un puesto medio, alto o directivo. No existe una empresa que contrate sin tener un título profesional. El título profesional se está volviendo un commodity, decíamos. Y cada vez va a ser más necesario que además de esto le sumes todo lo periférico, todas las especialidades, todos los cursos, los diplomados, pero además redondeando todo esto, todas las habilidades blandas, que esto te lo da lo que hagas de manera extracurricular, afuera de las materias dentro de la propia universidad. Espero te haya servido este episodio y que lo compartas con alguien que lo necesite. Y por favor, no olvides de suscribirte al canal. Me ayudas muchísimo a que más gente pueda ver esto. Y activa las notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video. Y sería un placer verte en el nuevo episodio. Nos vemos pronto. Abrazos bien fuertes.